Buenas noches, soy la doctora Jimena Aguilar y hoy hablaremos de shock o insuficiencia circulatoria. Este tipo de síndrome tiene una alta mortalidad. Es necesaria la rápida identificación para dar comienzo a un tratamiento intensivo y oportuno. Este tipo de síndrome es muy frecuente en las unidades de terapia intensiva. Cuando hablamos de shock circulatorio, estamos hablando de aparato cardiovascular y es importante recordar los elementos y funciones de este aparato. La función básica del aparato cardiovascular es la perfusión de los tejidos y el aporte de oxígeno y nutrientes a estos. La perfusión depende de la capacidad del corazón para impulsar la sangre, de la presencia de un sistema vascular indemne, de una cantidad suficiente de sangre en este sistema vascular y de la capacidad de los tejidos para utilizar y extraer el oxígeno y nutrientes que les transporta la sangre. De esta manera, el shock circulatorio es la incapacidad de este sistema cardiovascular para aportar una adecuada irrigación hacia los tejidos y órganos periféricos. Por tanto, conlleva a una situación de hipoperfusión y lesión celular. Conceptualizamos shock circulatorio e indicamos que el shock es un síndrome grave, derivado del fracaso del sistema cardiovascular para satisfacer las necesidades mínimas de perfusión y oxigenación, lo que conduce a una situación de hipoxia tisular y acidosis láctica. En esta imagen esquematizamos el efecto de la hemorragia sobre el volumen minuto cardíaco y sobre la presión arterial, e indica que alrededor de la pérdida del 10% del volumen sanguíneo total no genera cambios a nivel del volumen minuto cardíaco ni de la presión arterial. Sin embargo, pérdidas entre el 10 al 25% generan alteraciones en el volumen minuto cardíaco, pero no así en la presión arterial debido a la instauración de mecanismos de compensación a través del sistema nervioso simpático, generando incremento de la frecuencia cardíaca y una vasoconstricción. Pérdidas de entre el 35 y 45% del volumen sanguíneo total producirán la disminución del volumen cardíaco minuto y de la presión arterial incluso hasta cero. El evento final definitivo en el shock circulatorio es la lesión a nivel celular. Entonces, esa lesión a nivel celular se da por un inadecuado aporte de oxígeno y nutrientes hacia las células. Esto conlleva a una producción insuficiente de ATP. El ATP es fundamental para realizar las funciones celulares. Entonces, recordamos que la fuente energética celular de ATP se produce o se realiza a través de una vía metabólica que es la encargada de oxidar la glucosa, con la finalidad obviamente de obtener energía. Esta vía es la vía glucolítica. En condiciones aerobias, el producto dominante es el piruvato, con la generación de 36 moléculas de ATP. Cuando disminuye el aporte de oxígeno, como es el caso del shock, el producto glucolítico dominante es el lactato, con la generación de 2 moléculas de ATP, insuficiente para la realización de todas las funciones celulares. Cuando hablamos del colapso del sistema cardiovascular, identificamos diversas causas y diversos mecanismos de producción. Tenemos que la hemorragia, las quemaduras, los vómitos, las pérdidas por diarrea, pérdidas en tercer espacio, pueden generar una disminución de la volemia. Si este es el caso, originará un shock hipovolémico.
También el neumotórax, la embolia pulmonar, el mixoma cardíaco, el taponamiento y los aneurismas disecantes podrían generar obstrucción en el aparato cardiovascular y dar origen a un shock que se denomina obstructivo. Los desmayos, el shock neurogénico, anafiláctico y séptico generan dilataciones en el sistema vascular con redistribución hemática. A este tipo de shock se denomina shock distributivo. El infarto de miocardio, valvulopatías agudas, la insuficiencia cardíaca congestiva, las arritmias generan alteración en la capacidad de bomba del corazón y podrían generar un tipo de shock que se denomina shock cardiogénico. En esta imagen vemos los tipos de shock circulatorio. Aquí tenemos el shock cardiogénico, el shock hipovolémico, el shock obstructivo y el shock distributivo que posteriormente individualizaremos. El prototipo de estudio del shock es el shock hipovolémico. Es muy interesante este tipo de shock porque indica que puede ser producido por diferentes causas. Por ejemplo, tenemos las pérdidas externas de sangre total, como en el caso de las hemorragias. Hemorragias digestivas altas, hemorragias digestivas bajas, pérdidas a nivel de vía respiratoria. Las pérdidas de plasma, como en el caso de los quemados, las pérdidas de líquido extracelular, líquido gastrointestinal, pérdida a través de la diarrea y de los vómitos, muy frecuente también en niños, las pérdidas internas, hemorragias internas, las pérdidas en tercer espacio. Estas pérdidas deben producirse de manera aguda y en porcentajes de entre el 15 al 20% de esa pérdida aguda de volemia pueden generar una disminución del volumen sanguíneo. Esto llevará a un llenado inadecuado de ese compartimiento vascular. Esto obviamente a una disminución de la perfusión tisular. Hay una situación de hipoperfusión. Esa hipoperfusión generará a nivel celular alteraciones en relación al aporte de energía, con una predominancia de la vía glucolítica anaerobia, con la producción del ácido láctico que generará depresión cardíaca, disminución de la respuesta vascular periférica a las catecolaminas, y esto puede llevar al desenlace fatal del paciente, con la instauración del coma y posteriormente la muerte. Ante esta situación se instauran mecanismos de compensación, y uno de los mecanismos de compensación que inicialmente hablamos justamente es del sistema nervioso simpático a través de la liberación de catecolaminas. Este sistema nervioso simpático genera un aumento de la frecuencia cardíaca y también un aumento de la vasoconstricción, con la finalidad de mantener la volemia normal, que ya explicamos anteriormente. Aquí tenemos un esquema en el cual se activa el sistema nervioso simpático y la médula suprarrenal, generando incremento de la frecuencia cardíaca, taquipnea, incremento de la contractilidad cardíaca. Por otra parte, se establece también otro mecanismo de compensación a través de la reabsorción de líquido de los espacios intersticiales hacia el vascular. Aquí interviene el sistema renina-angiotensina-aldosterona para la reabsorción renal de sal y con ello agua. También la secreción de la antidiurética, que genera por una parte la retención de agua y también vasoconstricción arterial y venosa a nivel periférico. No se olviden también que el sistema renina-angiotensina-aldosterona también genera vasoconstricción. La instauración también de un mecanismo de la SET. Esto con la finalidad de mantener el volumen cardíaco minuto y de la presión arterial. Cuando se produce el shock hipovolémico, los mecanismos de compensación tienen la finalidad
de mantener el volumen minuto cardíaco y mantener la presión arterial. Es por eso que estos mecanismos se activan. Aquí tenemos el sistema nervioso simpático, que es activado a través de la liberación de catecolaminas y de la activación misma de los receptores, especialmente alfa y beta 1, para aumentar la frecuencia cardíaca, generar vasoconstricción y aumentar la contractilidad. Eso con la finalidad de mantener el volumen cardíaco minuto y la presión arterial. Por otra parte, también tenemos aquí el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que van a generar vasoconstricción, aumento de la retención de sodio y agua. También a nivel renal se ha visto que existe la liberación local de algunos vasoconstrictores y se ha identificado a estos vasoconstrictores como la norepinefrina, la angiotensina 2, la vasopresina y la endotelina, que también participarían en la mantención del volumen minuto cardíaco y de la presión arterial. Aquí tenemos otro esquema muy interesante, porque las lesiones de ese vire del metabolismo aerobio al metabolismo anaerobio característico del shock genera incremento del ácido láctico y disminución en la producción de energía, disminución de producción de ATP. Estos eventos generan alteración a nivel de la membrana celular de sodio y potasio. Esta alteración en la membrana celular va a producir diferentes efectos. Por ejemplo, activación de cascadas inflamatorias, la producción de radicales libres y la liberación de mediadores de la inflamación. Esto por una parte. Sin embargo, la alteración de la membrana celular y específicamente de la bomba de sodio y potasio generará un incremento del sodio intracelular, y ese incremento del sodio intracelular generará edema celular, aumento de la permeabilidad de la membrana celular, la ruptura de las membranas lisosómicas, una alteración en la actividad mitocondrial. Esta alteración en la bomba de sodio y potasio que genera el incremento de sodio intracelular genera la ruptura de las membranas lisosómicas. Esto es altamente peligroso porque produce la liberación de enzimas. Estas enzimas liberadas intracelularmente generarán la destrucción de la célula, produciendo la muerte de la célula. Entonces, el evento definitivo que se produce en el shock hipovolémico es la lesión a nivel celular. Es por eso que esta aseveración indica: el shock ejerce sus efectos definitivos a nivel celular cuando la circulación es incapaz de transportar oxígeno y nutrientes necesarios para la producción de ATP, con un vire de la vía glucolítica aerobia a la vía glucolítica anaerobia. Los efectos finales son a nivel celular, con la predominancia en situación de shock de la vía metabólica anaerobia con la producción de lactato. En esta imagen tenemos una explicación de la vía glucolítica anaerobia y la vía glucolítica aerobia. En el shock, la predominancia es la vía glucolítica anaerobia, con la generación del ácido láctico. El ácido láctico generará, obviamente, una menor producción de energía, y esa menor producción de energía tendrá repercusiones sobre la función celular y alterará la bomba de sodio-potasio. Esta alteración de la bomba de sodio y potasio incrementará el sodio que se encuentra dentro de la célula y la pérdida de potasio. El incremento de ese sodio generará tumefacción celular y aumento de la permeabilidad de membranas. Eso producirá alteraciones a nivel de la actividad mitocondrial, la ruptura de las membranas lisosómicas y la liberación enzimática y destrucción intracelular, lo que producirá obviamente la destrucción celular.
Cuando hablamos de tipos de shock, hablamos del shock cardiogénico. El shock cardiogénico se refiere a la incapacidad del corazón para bombear sangre en forma adecuada. Esta incapacidad tendrá repercusiones hemodinámicas anterógradas y retrógradas. Cuando hablamos del shock cardiogénico, identificamos las causas. El infarto de miocardio es una de las causas más frecuentes de shock cardiogénico. La alteración de bomba y las arritmias, alteraciones en el tabique interventricular, aneurismas, alteración valvular aguda, cirugía de corazón abierto, miocardiopatías, coronariopatías son causas de shock cardiogénico. En esta imagen tenemos alteraciones electrocardiográficas, tenemos una elevación del segmento ST, un supranivel del segmento ST, tenemos también aquí un infranivel del segmento ST, una inversión de la onda T, característicos del infarto de miocardio. También tenemos aquí un trastorno del ritmo que puede estar relacionado también como causa del shock cardiogénico. Una taquicardia supraventricular de respuesta ventricular elevada que puede generar shock. Cuando hablamos de shock cardiogénico, una de las causas más frecuentes es el infarto de miocardio. El infarto de miocardio produce disfunción miocárdica, con disfunción sistólica y disfunción diastólica. En la disfunción sistólica disminuye el volumen minuto cardíaco, disminuye el gasto cardíaco y genera una situación de hipotensión que generará una situación de hipoperfusión coronaria. Esa hipoperfusión coronaria generará isquemia miocárdica y mayor disfunción. Generará por otra parte una disfunción diastólica que posteriormente podrá generar incremento de la presión telediastólica del ventrículo izquierdo, congestión pulmonar, una situación de hipoxemia, hipoperfusión sistémica, acidosis y mayor disfunción miocárdica. El shock obstructivo es un tipo de shock circulatorio que es producido por una obstrucción mecánica del flujo de sangre que corre por la circulación central y puede ser a nivel de grandes venas, del corazón o de los pulmones. Cuando hablamos de shock circulatorio obstructivo, indicamos que una causa muy frecuente es el tromboembolismo pulmonar. En esta imagen vemos un trombo que se encuentra en ventrículo derecho, que se encuentra también dilatado. Otra causa de este tipo de shock circulatorio obstructivo es el taponamiento cardíaco. En esta imagen vemos la silueta cardíaca y tenemos alrededor la presencia de líquido pericárdico, que es el que está generando la obstrucción. Cuando hablamos de shock obstructivo, identificamos muy bien las causas: embolia pulmonar, aneurisma de la aorta, taponamiento cardíaco, neumotórax, mixoma auricular, evisceración de contenidos abdominales que pueden generar aumento de presión en las cavidades cardíacas derechas y estas posteriormente insuficiencia cardíaca derecha con incremento de la presión venosa central y generando además distensión yugular. El shock obstructivo debe ser tratado de manera inmediata y se trata a través de la identificación de las causas, ¿no? Si se produce una embolia pulmonar, la embolectomía. Si se produce un taponamiento cardíaco, la pericardiocentesis. Y así identificando la causa y tratando la causa. Otro tipo de shock es el shock distributivo. El shock distributivo en el cual el problema se encuentra a nivel de las resistencias vasculares. El shock distributivo se caracteriza porque existe una pérdida del tono de los vasos sanguíneos
y eso genera un agrandamiento del compartimiento vascular y genera un desplazamiento del volumen vascular. Estos eventos se producen por disminución del control simpático del tono vasomotor por sustancias vasodilatadoras. En el shock distributivo, característicamente se tiene una expansión del compartimiento vascular. Eso va a llevar a una volemia insuficiente y obviamente a una disminución del retorno venoso y obviamente a una disminución del volumen minuto cardíaco. Cuando hablamos de shock distributivo, identificamos a otros tipos de shock que comparten el patrón circulatorio, que son el shock neurogénico, el anafiláctico y el séptico. Continuando, hablamos del shock neurogénico, que comparte el patrón circulatorio. El shock neurogénico está producido por lesiones cerebrales, sustancias depresoras, anestesia general, hipoxia, hipoglucemia, anestesia espinal, lesión medular espinal, que causan defectos del centro vasomotor del tronco encefálico, defecto en la producción de impulsos eferentes del control vascular, lo que genera disminución del control simpático vasomotor y lo que producirá una disminución del volumen minuto cardíaco. Cuando hablamos del shock neurogénico, hablamos también de una lesión raquídea o lesión de la médula espinal que se produce por encima de la mitad del tórax y puede interrumpir la transmisión de impulsos provenientes del centro vasomotor. Compartiendo el mismo patrón circulatorio tenemos el shock anafiláctico. El shock anafiláctico se debe a un proceso inmunitario que desencadena la liberación de sustancias vasodilatadoras, la histamina especialmente, generando vasodilatación a nivel arteriolar y también de venas, y también generando alteración de la permeabilidad capilar y produciendo edema laringio, broncoespasmo, colapso circulatorio, contracción del músculo gastrointestinal, uterino, urticaria y angioedema. En el shock anafiláctico tenemos ese proceso inmunitario, desencadena la liberación de sustancias vasodilatadoras como la histamina, y esa liberación va a ser responsable de los signos y síntomas que presenta el paciente. Otro tipo de shock que comparte el patrón circulatorio es el shock séptico. Este tipo de shock tiene un 40% de mortalidad y se asocia a factores predisponentes como inmunodeficiencia, pacientes que han sido sometidos a procedimientos invasivos, pacientes que tienen infecciones por microorganismos resistentes y pacientes que se encuentran en los extremos de la vida, por ejemplo, paciente anciano. En el shock séptico se involucran una serie de gérmenes, especialmente gérmenes gram negativos, pero también gram positivos, hongos y otros. El shock séptico ha sido considerado como el tipo más frecuente de shock vasodilatador. Se asocia a coagulación intravascular diseminada y un síndrome de disfunción multiorgánica. En el shock séptico intervienen mediadores inflamatorios y también mediadores de respuesta inmune y de la coagulación. En el shock séptico se produce la secreción no regulada de mediadores o citocinas inflamatorias. Por ejemplo, identificamos el factor de necrosis tumoral alfa, la interleuquina 1, la interleuquina 8.
Por ejemplo, la interleuquina 8 está relacionada con la perpetuación de la inflamación tisular, el factor de necrosis tumoral alfa con la adhesión leucocitaria, la mayor secreción de proteasas, la secreción de prostaglandinas y la activación de la coagulación. Por otro lado, también se identifican otro tipo de mediadores, la interleucina 6 o interleucina 10, también interleuquinas, que están relacionadas con la amplificación de respuesta inflamatoria en fase aguda, producen mayor cantidad de mediadores. En el síndrome séptico también se produce la lesión directa de los vasos, se produce la activación de la cascada del complemento, la mayor secreción de prostaglandinas vasodilatadoras. El shock conlleva complicaciones, como por ejemplo el síndrome de dificultad respiratoria aguda, la insuficiencia renal aguda, la ulceración gastrointestinal, la coagulación intravascular diseminada y el síndrome de disfunción orgánica múltiple. Cuando hablamos de la lesión pulmonar aguda o síndrome de dificultad respiratoria aguda, decimos que esta complicación tiene su inicio de manera rápida, con una disnea profunda de 12 a 48 horas luego del episodio inicial. Entonces el paciente ingresa en una hipoxemia profunda que no responde a la administración de oxígeno. Y esta hipoxemia se debe o es resultado de una difusión de gases sanguíneos alterada y un desequilibrio en la ventilación y perfusión. Esta hipoxemia se ha asociado con un engrosamiento de las membranas alveolares. Cuando hablamos del síndrome de dificultad respiratoria y estas membranas alveolares engrosadas, existen diferentes teorías. Una de ellas se relaciona con la activación y acumulación de neutrófilos en los vasos pulmonares. Esta activación estuviera mediada por citocinas y generarían lesión endotelial. Esa lesión endotelial generaría fuga de los líquidos y proteínas hacia el intersticio y espacio alveolar, produciendo colapso alveolar. Y ese colapso alveolar generaría las variaciones en el intercambio gaseoso. En cuanto al colapso alveolar, también se ha identificado que podría estar relacionado con una alteración en la producción del surfactante. Otra de las consecuencias muy frecuentes es la insuficiencia renal aguda, básicamente por la vulnerabilidad de los túbulos renales a la isquemia. El mecanismo más frecuente identificado es la necrosis tubular aguda y suele ser necesario en muchos casos el tratamiento de sustitución a través de la hemodiálisis. También se presentan complicaciones gastrointestinales, esto por la vasoconstricción generalizada que se produce, que disminuye la perfusión de la mucosa y podría generar procesos hemorrágicos. Otra de las complicaciones es la coagulación intravascular diseminada, en la cual existe un desequilibrio entre la coagulación y la fibrinólisis. Entonces, en la coagulación intravascular diseminada se produce una generación incontrolada de trombina, lo que genera un depósito de fibrina en la circulación y el consumo de plaquetas y factores de la coagulación. Ese consumo nos llevaría a un sangrado difuso. El depósito de fibrina en la microcirculación genera daño isquémico a nivel de los tejidos y también genera lesión de los glóbulos rojos y hemólisis. Ante ese depósito de fibrina en la microcirculación se activa la fibrinólisis secundaria para mantener la permeabilidad del vaso. Pero esa fibrinólisis secundaria también puede llevar hacia el sangrado difuso. Otro síndrome es el síndrome de disfunción multiorgánica, en la cual
tenemos la disfunción de múltiples órganos, los factores de riesgo, paciente con traumatismo grave, paciente con sepsis, paciente con hipotensión mantenida, disfunción hepática, infarto intestinal, paciente alcohólico y paciente en edad avanzada. Diagnóstico. ¿Cómo diagnosticamos el shock? El shock lo diagnosticamos en base a signos clínicos, hemodinámicos y bioquímicos que se pueden resumir en 3 componentes: la hipotensión arterial, la hipoperfusión tisular y la hiperlactatemia. Vamos a hablar del primero, la hipotensión arterial. En general, la presión sistólica es menor a 90 milímetros de mercurio, o tenemos una presión arterial media menor a 70 milímetros de mercurio con taquicardia asociada. La hipoperfusión tisular, con signos clínicos que se observan a través de 3 ventanas corporales. La ventana cutánea, es decir, el paciente tendrá piel fría y húmeda, con una vasoconstricción y cianosis. La ventana renal, con una diuresis menor a 0,5 ml por kilogramo hora. La ventana neurológica, con alteración del estado mental, el paciente está obnubilado, desorientado y confuso. Y el otro parámetro es la hiperlactatemia, que indica una alteración en el metabolismo del oxígeno celular. La hiperlactatemia será mayor a 1.5 milimol litro en el caso de la insuficiencia circulatoria aguda. Bueno, aquí les presento la bibliografía. Gracias. Hasta pronto.